Espíritu Santo, abre nuestros ojos y miraremos las maravillas del Hijo, a la gloria del Padre. Amén. Esta mañana estamos en Ezequiel 34 y vamos a estar aquí unas semanas en la última parte de Ezequiel, mirando lo que algunos llaman el Evangelio de Ezequiel. El Evangelio de Ezequiel. Hermanos, esto es un buen recordatorio. El Evangelio no comienza en el Nuevo Testamento. Dios no empezó a amar a su pueblo con la venida de Jesús. Dios siempre nos ha amado. Siempre nos ha ofrecido volver a Él. Siempre nos ha estado buscando. Vemos esto en el propio jardín, ¿no? Cuando Dios llama a Adán, ¿dónde estás? Eso en sí, eso es Evangelio. Nos está buscando. Entonces, en los últimos capítulos de Ezequiel, y sé que todos hemos leído de Ezequiel, probablemente esta mañana o este año es uno de nuestros libros preferidos. Pero en este libro vamos a ver el Evangelio de Dios. ¿Vale? No quiero ser simplista, pero sí quiero ser muy simple esta mañana. Los 3 puntos. Número 1, el castigo de Dios es una realidad que no se puede escapar. Número 2, la promesa de Dios para salvar a su pueblo es una realidad más cierta. Y número 3, Cristo es el verdadero Rey Pastor. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Número 1, el castigo de Dios es una realidad que no se puede escapar. Esto es lo que, si tuviéramos tiempo y si leyéramos Ezequiel capítulos 1 al 33, él tiene un solo tema en todo el libro y el tema es denunciar el pueblo y avisarles del juicio de Dios. El juicio de Dios. Dios no será burlado si Él dice no hagas esto y si lo hacemos, tarde o temprano vendrá su juicio. Ahora, ¿por qué viene su juicio? ¿Por qué se enfada Dios? Esto es muy diferente, un contraste muy fuerte entre el Dios de la Biblia y otros dioses. Yo enseño religiones mundiales, me encanta leer de otras religiones y uno de los temas que yo veo muchas veces en otras religiones, sobre todo en la antigüedad, es que muchas veces la gente ni sabía por qué se enfadaba el Dios. Preguntaron a Dios, ¿por qué te enfadas con nosotros? Y en varias ocasiones la respuesta es, pues hace 100 años alguien no me respetó como debería haberme respetado y pues ahora estoy enfadado. Y la persona no sabía nada de eso y no, totalmente sorprendido. Eso no es el Dios de la Biblia. Él no tiene Él no hace cosas así. Dios nunca nos castiga por sorpresa, ¿vale? Así no es como tratamos a nuestros hijos, ¿verdad? No hay cosas que escondemos de ellos y de repente pues les castigamos, ¿no? Se lo comunicamos claramente. No hagas esto. Y ellos saben. Bueno, deberían saber. Si están haciendo algo que no deberían hacer. Y eso es el Dios de la Biblia. Su juicio no viene por sorpresa, sino que es muy claro. Es lo que la Biblia llama el pecado. Y específicamente en este contexto,
Y no vamos a leer todo el texto, pero hacían 3 cosas contra Dios. Hubo 3 pecados principales. Número 1, presumían de la gracia de Dios. Presumían de la gracia de Dios. Id conmigo a Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Antes de Ezequiel es Lamentaciones y antes de Lamentaciones es Jeremías. Jeremías capítulo 7. Jeremías está escribiendo su libro más o menos cuando Ezequiel está escribiendo el suyo. Esto es un texto contemporáneo. Y aquí sale este tema muy claramente de presumir de la gracia de Dios. Vemos lo que dice en Jeremías capítulo 7, empezando en versículo 1. Y fijaos, recordemos que esto es un texto histórico, esto sí que habla de Israel, pero podemos identificarnos con esto. Conocemos a gente así, a lo mejor nosotros seamos gente así. Versículo 1, palabra del Señor que vino a Jeremías, ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra, diles, oíd palabra del Señor, todo Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré habitar en este lugar. ¿Ves? Esto es muy claro. No confiéis en palabras de mentira que proclamen. Templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. ¿Ves? Venía un ejército para conquistar Judá y la gente decía, pues ese es el templo del Señor. Nada va a pasar a este templo. Dios mismo, usando David y Salomón, Dios ha establecido este templo. No lo va a dejar caer. Ahora, ¿a Dios le importa un templo? ¿A Dios le importa algo de este mundo físico? Para Dios es algo importante. Él tiene amigos y les invita a casa para enseñarles este templo tan guay que tiene. A Dios no le importa nada de eso. Pero la gente había confundido el templo con su relación con Dios. Estaban presumiendo de la gracia de Dios y decir, mira, sí, somos pecadores, pero ese es el templo. Y Dios siempre va a proteger su templo. Versículo 5. Pero si de veras mejoráis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad practicáis la justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y la viuda, ni en este lugar derramáis la sangre inocente, ni vais tras dioses extraños para vuestro propio mal. ¿Ves? Para nuestro propio mal dejamos de seguir al Señor. Esto nos hace daño. Versículo 7. Yo os haré habitar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Versículo 8. Vosotros confiáis en palabras engañosas que no sirven de nada. Hurtáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso, quemáis incienso a Baal y vais tras dioses extranjeros que no habíais conocido. Y ahora venís y os presentáis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y decís, ¿somos libres para seguir haciendo todas estas abominaciones? Presumir de la gracia de Dios, presumir de su pacto que Él había establecido con su pueblo. Dios, tú has hecho un pacto con nosotros, tú has establecido este templo, podemos vivir como nos dé la gana y tú tienes que protegernos. Amigos, decir las palabras, yo soy cristiano, no sirve para nada.
A Dios no le mola tener seguidores en Facebook. Él no busca gente que dice soy cristiano y que vive como el diablo. Lo que Dios quiere hacer es cambiar tu corazón para tu bien. Él te quiere invitar a disfrutar de su propia vida. Si tú eres cristiano de nombre y no de hecho, no eres cristiano. El castigo de Dios es una realidad y no podemos burlarnos de Dios. Es lo que hacían los israelitas en esta época. Número 2. Los pastores estaban abusando de las ovejas. Los pastores, reyes, sacerdotes, profetas y demás, estaban abusando de sus ovejas. Volvamos a Ezequiel 34 y veamos lo que dice la Biblia de los pastores. Capítulo 34, versículo 1. Vino a mí palabra del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan los rebaños? Os alimentáis con la leche de las ovejas, os vestís con la lana y degolláis a la engordada, pero no las apacentáis. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, se han dispersado. Esto es justo el opuesto del amor, justo el opuesto. En lugar de dar de mí mismo por el bien de los que dependen de mí, yo me aprovecho de ellos por mi falso bien, porque el egoísmo siempre es un falso bien. Es lo que vimos la semana pasada con padres, con maridos, con jefes, y lo que deberían hacer, cómo deberían actuar a estas personas. Deberían vivir como Cristo, deberían morir a sí mismos por el bien de su mujer, por el bien de sus hijos, por el bien de sus empleados. ¿Y qué están haciendo los pastores aquí? Están matando a sus ovejas y no cuidándolas. Y número 3, el grey del Señor tiene ovejas y machos cabríos. Yo entiendo perfectamente que muchas veces lo que queremos hacer es echar la culpa a los que tengan poder. Entiendo perfectamente y estoy de acuerdo. Cuando el país va mal, es la culpa de sus líderes. Pero, además de eso, es nuestra culpa. ¿Vale? Mujeres también tienen su responsabilidad para con sus maridos. Hijos tienen su responsabilidad para con sus padres. Empleados tienen su responsabilidad para con sus jefes. Aquí las ovejas también tienen su responsabilidad y no la cumplían. Ve lo que dice, empezando en el versículo 17. Ezequiel 34, 17. En cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor,
Yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿No os basta con comer los buenos pastos, sino que también pisoteáis lo que de vuestros pastos queda? Y cuando bebéis las aguas claras, ¿enturbiáis el resto de vuestros pies? Y así mis ovejas han de comer lo que vosotros habéis pisoteado, y han de beber lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Versículo 20. Por tanto, así les dice el Señor, yo mismo, juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Presumir de la gracia de Dios, el pecado de los pastores, el pecado de las ovejas, todos están culpables. Esto es una realidad que todos tenemos que reconocer. Cuando leímos en Lucas 20, leyendo de gente que quería matar al hijo, muchas veces decimos, pues, qué malos eran ellos. Pero la realidad es, nosotros somos los que dijeron, matemos al hijo. Somos culpables. Somos culpables y el castigo de Dios es una realidad que no se puede escapar. Su juicio vendrá. Ezequiel, durante años, y tenemos sus profecías aquí en el libro de Ezequiel, capítulos 1 al 33, llevaba años avisando a la gente del juicio de Dios. Años diciendo, sois pecadores, tenéis que arrepentiros. Hasta capítulo 33, versículo 21. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén y me dijo lo imposible. Me dijo lo que todos decían era imposible. Templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor es este. Me dijo, la ciudad ha sido conquistada. Vino el juicio de Dios. Amigos, no confundáis la paciencia de Dios con una licencia para pecar y hacer lo que quieras. Viene el juicio de Dios, viene su castigo, y solo para recordaros, su castigo es lo peor que se puede imaginar, porque el castigo de Dios es dejarnos a nuestros propios deseos. Hola, buenos días. Eso es el peor castigo que Dios nos puede dar, es dejarnos correr tras nuestros propios deseos. Como padres, lo mejor que podemos hacer con nuestros hijos cuando quieren hacerse daño es frenarles y a veces físicamente cogerles y decirles, no hagas eso, te vas a hacer daño. Y una de las cosas más dolorosas que tenemos que hacer a veces como padres, para que ellos vean lo peligroso que es, a veces tenemos que soltarles y decirles, vale, pruébalo.
Eso como padre es una de las cosas más difíciles, más tristes, más trágicas que podemos hacer, es entregarles a sus deseos, sabiendo que se van a hacer daño. Eso es el castigo de Dios. El castigo de Dios no es que Dios ahora nos odia y que nos quiere enseñar lo duro que es. El castigo de Dios es, ¿tú quieres eso? Vale. El freno de Dios es su gracia, es su amor, no dejarnos hacer lo que queremos hacer. Eso es su amor. Pues eso es punto número 1. El castigo de Dios es una realidad que no se puede escapar. Y la verdad es que si solo existiera la justicia de Dios, tendríamos que parar aquí y aceptar la justicia de Dios. Pero Dios también es amor. Es cierto que el castigo de Dios es una realidad que no se puede escapar, pero la promesa de Dios para salvar a su pueblo es una realidad aún más cierta. Capítulos 1 al 33 de Ezequiel es castigo, juicio, aviso, pero empezando en capítulo 34, el tema es el amor de Dios, la redención de Dios, la promesa de Dios. Es muy interesante pensar en dónde estamos como gente en el siglo XXI. No sé si siempre hemos sido así, pero pensando en esta época, muchas veces conocemos la profundidad de nuestro propio pecado, la fealdad que hay en nuestros corazones. ¿Vale? Yo me conozco. Y yo soy una persona muy fea en mi corazón. Yo me conozco. Y eso duele. Duele pensar en lo feo que yo soy. Yo quiero escaparme de quién soy. Yo creo que mucho de lo que existe en las redes sociales, en las películas, en el ocio, es poder escaparse, de no pensar en quién soy de verdad. Quiero crear otra persona que me gusta más. Es casi imposible abrirnos a alguien para enseñarles quiénes somos de verdad. Porque nosotros nos rechazamos. Y pensando en enseñar eso a otra persona que nos van a rechazar y experimentar más dolor, somos cada vez menos capaces de tener una relación de verdad. Dios conoce la fealdad de tu corazón. Él conoce la fealdad de mi corazón. Y aún así, nos sigue amando. Su amor es mayor que nuestro pecado. Eso es el Evangelio. Él no nos conquista con su castigo. Eso no es Dios. Dios no nos quiere
imponer su voluntad, someternos a Él por fuerza. Eso no es Dios. Dios no nos gana así. Nos podría ganar así. Eso sería justo. Pero no nos gana así. Nos gana por su amor, por su perdón. Dios hizo una promesa a su pueblo. Dios hizo una promesa. Al comienzo de la Biblia, en Génesis 12, hizo una promesa a Abraham. Y le dijo a Abraham, te voy a hacer una gran nación. Te voy a dar descendencia y tierra. Ahora, Dios ha hablado. Dios ha hablado. Él ha dado su promesa. ¿Cuál va a ganar? ¿La promesa de Dios o el pecado del hombre? ¿Cuál va a ganar? ¿Ves? Eso es el Evangelio. El amor de Dios gana frente a nuestros pecados, frente a nuestra rebelión. Dios gana. Es una promesa sin letra pequeña. Tenemos 5 niños, así que, y la mayor tiene 11 años, así que yo no puedo hablar de esto como de experiencia personal. A lo mejor Raquel sí. Pero podemos imaginar un joven que sale de fiesta, que debería estar en casa a las 12 en punto. Llega a las 12 en punto y ella no está. 12 y cuarto, ella no está. 12 y media. La 1 de la mañana, ella no está en casa. ¿Vas a la cama? Yo no iría a la cama. 1:30 de la mañana, ella no está en casa. Son las 2 de la mañana. Ian no está en casa. Por fin, a las 3 de la mañana, Ian vuelve a casa. ¿Y qué hace Raquel? Te dice 2 cosas. Número 1, te voy a matar. Te voy a matar. Y número 2, me alegro mucho que estás en casa. Eso es Dios. Te voy a matar. Y Él nos va a matar. Deberíamos haber estado en casa para nuestro bien. Nos va a matar. Y está tan contento que hemos vuelto a casa. La promesa de Dios para salvar a su pueblo es una realidad más cierta que nuestro pecado. Y Él va a levantar un nuevo rey pastor. Fijaos en lo que dice en Ezequiel 34, empezando en versículo 22. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán objeto de rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja, y yo levantaré sobre ellas a un pastor que las apaciente, mi siervo David. Él las apacentará, pues será su pastor. Yo, el Señor, seré el Dios de ellos, y mi siervo David en medio de ellos será su gobernante. Yo, el Señor,
ha hablado. Dios va a salvar a su pueblo con este nuevo rey pastor. El castigo de Dios es una realidad que no se puede escapar. La promesa de Dios para salvar a su pueblo es una realidad más cierta. Y número 3, Cristo. Cristo es el verdadero rey pastor. Id conmigo a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10 dice, empezando en versículo 11, ¿qué dice allí? Yo soy el buen pastor. Y recordad lo que hicieron los pastores al comienzo de Ezequiel 34, como los pastores mataron a las ovejas. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el asalariado, el que no es en realidad el pastor ni el dueño de las ovejas, viendo venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo hace estragos en unas y ahuyenta en las otras. Así pues el asalariado huye, porque el asalariado no le importa. Es asalariado y no le importan las ovejas. Hermanos, tenemos a un pastor, no un asalariado. Tenemos a alguien que da su vida por nosotros. Pero no solamente eso, porque hemos leído en Ezequiel 34 que Dios va a levantar un rey sobre su pueblo, Israel. Pero cuando llegamos a Cristo, vemos que su redil es más grande. Vemos el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre. Yo pongo mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo guiar. Oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Amigos, este rey, este pastor rey, este nuevo David no solamente viene a salvar a los judíos, él viene a salvar a todos. No solamente es mejor pastor, no solamente tiene un rebaño más grande, sino que también él conquista el verdadero enemigo de la humanidad. Él conquista la propia muerte. Fijaos en lo que dice en el versículo 17. El Padre me ama porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que libremente la doy. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Nuestro mayor enemigo en la vida, hermanos, es la muerte. Y sabemos que el juicio de Dios merece la muerte. ¿Ves? Esto es el gran problema que tenemos. Somos culpables y sabemos que merecemos la muerte. Y nadie ha sido capaz de conquistarla. Adán, Noé, Abraham, Moisés, Josué, David.
todos murieron. Ningunos tenían el poder de poner su vida y de tomarla. Solo uno es el verdadero rey pastor. Solo uno da de verdad su vida por el bien de las ovejas. Incluso el propio rey David, él no daba su vida por el bien de sus ovejas. ¿Os acordáis, no? De lo que hizo con Betsabé. Él mató literalmente a un hombre. Y sufría la nación entera por su pecado. Cristo no es así. Cristo te quiere ofrecer esta mañana su vida, su perdón. Él te quiere dar vida. Él te quiere hacer más humano. Porque ser humano es ser más como Dios. Así que si esta mañana no estás siguiendo a este rey, si Él no es tu rey, si Él no es tu pastor, lo tuyo es decírselo como el niño que está harto de estar haciendo las cosas a su manera. Mamá, necesito ayuda. Papá, ayuda. Eso es lo que hacemos con Dios. Cuando oramos, Dios, ayuda. Dios, quiero estar contigo. Quiero que tú seas mi pastor, mi rey. Yo quiero estar contigo. Y Él nos da su vida. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio de Ezequiel. Señor, abre nuestros ojos para ver poder y sabiduría en un Salvador crucificado y resucitado. Gracias, Señor, por tu promesa de salvarnos en nuestro pecado, conociéndonos a fondo y amándonos así. Oramos a ti con gratitud porque oramos a ti, nuestro Padre, a través del Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar una canción de respuesta. La hemos cantado en el pasado, pero hace tiempo desde que lo hemos cantado. ¿Quién es como nuestro Dios? Ah, sí, ahí está.